Ya está grabando, profe. Muy bien. ¿Me recuerdan cuál fue la última parte que hemos visto de inmunología? Parte Partes de inmunología, ¿puede ser, profe? Habíamos visto lo que eran linfocitos B, linfocitos T, ¿y qué más habíamos visto? La inmunidad innata, inmunidad adquirida, ¿eso puede ser? Claro, pero vimos más todavía. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a continuar, ¿sí? Con lo que sería las vías de inmunidad, ¿sí? Bueno, Vamos a hablar en general de todo lo que sería la cascada de inmunidad. De por sí aquí nosotros en la cascada de inmunidad, nosotros nos vamos a centrar en dos, que es la vía clásica y la vía alternativa, ¿sí? La vía clásica, o vía común, como también se la conoce, ¿sí? Se inicia cuando, ¿sí? Mayormente, inicia cuando las inmunoglobulinas, ¿sí? Se conectan a la vía. Es el nexo de unión del sistema de complemento con la inmunidad específica. Es necesariamente para que se active esta vía, el anticuerpo debe estar unido específicamente a un antígeno, conformando entonces lo que denominamos inmunocomplejos. Las vías alternativas es una ruta alternativa que se activa directamente sobre la superficie de muchos microorganismos. Esta opera por varios días antes de que entre a la vía clásica o vía común. Se tiene que esperar que se hayan producido los anticuerpos. ¿Sí? Y tenemos una tercera vía, que esta mayormente, nosotros no la vamos a ver, mientras que sepamos vía clásica y alternativa, esta otra no nos va a influenciar en casi nada. Su mecanismo de acción es esencial, equivalente al de la vía alternativa, siendo específicamente manosas, ¿sí?, los antígenos microbianos reconocidos, y siendo las lectinas, las proteínas del complemento, que inician esta vía. ¿Sí? Mientras nosotros sepamos que la vía clásica surge a través de lo que sería la inmunidad específica, que va a ser que el microorganismo tiene que tener su antígeno, ¿sí? Con esto se comienza todo el proceso inmunológico. Y las vías alternativas, ¿sí?, son las que se activan directamente, pero pasan un largo tiempo para que se produzcan los anticuerpos. La vía clásica, vía común, está referida a lo que sería la inmunidad innata, y la vía alternativa estaría relacionada con la adaptativa o adquirida. ¿Sí? sí, profe. Bien. Un segundito, ahí está. Bueno, eso es básicamente lo que sería la cascada de inmunidad. No le voy a dar toda la cascada porque no lo van a lograr entender en una clase y dos clases, sino que la cascada de inmunidad ya es bastante larga de por sí. Para entenderla en dos, tres clases no es factible. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir con, ya les digo,
Un segundito. Bien, vamos a ir con lo que sería inmunovigilancia, sistema inmune y tumores y mecanismos de escape de la respuesta inmune. ¿Sí? Nos vamos a centrar en lo que es la parte tumoral. Inmunovigilancia. Se conoce desde hace mucho tiempo el fenómeno de la desaparición de algunos tumores malignos de modo espontáneo. A principios, ¿sí? Ehrlich sugirió que las células malignas podrían ser detectadas y eliminadas por el sistema inmune. En el principio de la inmunovigilancia, sostiene que cuando surgen células aberrantes, son reconocidas y eliminadas por las células del sistema inmune. Estaríamos hablando fundamentalmente de las células T y las natural killer. Los fallos en esta respuesta inmune llevarían a la aparición del tumor. Al existir reconocimiento por parte del sistema inmune, implica que deben existir antígenos en las células malignas que no existen en el resto de las células del organismo. Esta teoría estuvo en vigencia por muchos años, cayendo en el olvido con la posterioridad. Últimamente han aparecido una serie de estudios y evidencias que han llevado a replantearse el estudio de la inmunidad tumoral. Dichas evidencias son entre ellas la alta incidencia de tumores malignos en pacientes con inmunodeficiencias primarias, linfomas, carcinomas gástricos, etc., adquiridas por Kaposis, ¿sí? Linfomas y etc. Las células de Kaposi, ¿sí? Son las células que van a estar presentes durante el desarrollo del VIH-Sida, ¿sí? O iatrogenas por inmunosupresores, linfomas y carcinomas gástricos. Otros acontecimientos recientes es la consecución de remisiones de tumores malignos mediante inmunoterapias. En tumores como el carcinoma renal y melanoma son resultados equivalentes, incluso a veces superiores a otras técnicas terapéuticas como la quimio o la radioterapia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. El sistema inmune y tumores. Las biopsias y piezas de extracción quirúrgica de tumores sólidos suelen mostrar un infiltrado de células mononucleares entre las células del estroma y del tumor. Estas células son una mezcla de fagocitos, monocitos, linfocitos B, T y natural killers, y a veces células plasmáticas. El volumen de estas células llega a representar en algunos casos más de la mitad del total del tumor. La reacción del sistema inmune contra tumores implica que en ellos debe haber antígenos que no se encuentran en los tejidos normales. Los detractores de la teoría de inmunovigilancia sostienen que el sistema inmune es ineficaz contra las células neoplásicas, basándose en el hecho de que los tumores humanos son heterogéneos en cuanto a la presentación de antígenos, debido sobre todo a la inestabilidad genética propia de las células malignas. Como consecuencia de dicha inestabilidad, aparecen muchos tipos de expresiones antigénicas. El sistema inmune destruirá las células que expresen antígenos detectables y dejará intactas a aquellas que no las expresen. En pocas palabras, se seleccionará la población que carece de antígeno y a la larga, ¿sí?, de todas las células presentes en tumores eludirán al sistema inmune. A ver, en pocas palabras, ¿sí? Las células
de fagocitos, monocitos, linfocitos B, T y natural killer, ¿sí? Son las que van a estar en aumento cuando esté un tumor presente, ¿sí? En el cuerpo. Se van a dar cuenta porque los monocitos, en vez de ser 80%, iban a estar al 200, 300%, ¿sí? Mucho. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno. Vamos ahora con lo que sería mecanismo de escape a la respuesta inmune. Existen varios mecanismos que utilizan las células malignas para evitar la destrucción de sí misma. Una, la modulación antigénica. Dos, selección de células que no expresan los antígenos. Tres, factores bloqueantes. Cuatro, tolerancia forzada. 5. Expresión de moléculas protectoras. 6. Expresión de faz ligando. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, la modulación antigénica son módulos por la que la célula maligna, ¿sí? Viaja y deja de expresar mientras le supongan una desventaja. La selección de las células que no expresan los antígenos, ¿sí? Ya la hemos visto anteriormente con lo que sería la parte de la inmunología de los linfocitos B y T. Los factores bloqueantes, ¿sí? Es la secreción de productos inmunosupresores como histaminas y citoquinas por aparte de las células del tumor. O sea, que van a bloquear, ¿sí? La secreción de estas dos sustancias, tanto histaminas como citoquinas, ¿sí? Por parte de las células del tumor. Tolerancia forzada. Ejemplo, la ausencia de expresión de los linfocitos CD8, ¿sí? Expresión de moléculas protectoras. Algunos tumores expresan una variedad, ¿sí? Mutante de lo que sería, ¿sí? Las proteínas de adhesión, que tienen una gran homología con las proteínas reguladoras del complemento, pertenecen a la superfamilia y protege a las células de la lisis mediada por el complemento. Lisis sería la destrucción de las células, ¿sí? Bien. Expresión fast ligando es cuando se induce a la apoptosis de los linfocitos que que se acercan digamos, a destruir a la célula, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, yo te sigo. Bien. Cualquier cosita, si no me entienden, háganme parar y se lo voy explicando, ¿sí? Bueno, Muy bien. Antígenos oncofetales. Bien. Algunos tumores expresan antígenos que, si bien no son específicos de tumores, no es normal que se expresen en células adultas diferenciadas, puesto que solo lo hacen de modo normal durante el desarrollo embrionario. Los mejores que son caracterizados por alfa-fetoproteína, que es la primera globulina en el suero embrionario. Se comienza a producir en el saco vitelino y luego en el endodermo e hígado. Tras el nacimiento, cesa su producción y es paulatinamente sustituida por la albúmina. Los niveles altos en adulto implican una
desdiferación del tejido hepático hacia las formas embrionarias, características asociadas a la presencia de un hepatocarcinoma, ¿sí? O a la regeneración hepática, hepatitis y cirrosis. Antígenos carcinoembrionario es una proteína de superficie presente en la membrana de la célula de los intestinos fetales. Los niveles altos en un adulto se asocian asimismo a procesos de diferenciación celular en tejidos endodérmicos, ¿sí? Tumores y procesos de regeneración tras destrucción celulares de origen inflamatorio. Aunque no es un marcador tumoral utilizable en un diagnóstico, una vez confirmada la existencia del tumor, sirve para valorar la masa tumoral y valorar la evolución postoperatoria, recisivas y metástasis. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Continuamos. Inmunodeficiencias. Vamos con ese tema. Si bien, ¿qué nos dice la inmunodeficiencia? Un segundito, acá. Las alternaciones cuantitativas o cualitativas en uno o más de los componentes de la respuesta inmune produce una descoordinación de las respuestas inmunes que se manifiestan a nivel clínico, por lo general, como una mayor susceptibilidad a las infecciones. Las anomalías intrínsecas de los componentes del sistema inmune, ya sean congénitas o adquiridas, son las causas del grupo de síndromes y enfermedades denominadas inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias secundarias se producen por agentes o situaciones ajenas al sistema inmune, pero al alterarlos, ¿sí?, dan lugar a una respuesta inmune deficitaria. Las más frecuentes son adquiridas, en primer lugar, las iatrógenas, inmunosupresores, esplenectomías, etc. Y en segundo lugar, el SIDA. ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué se llama VIH-SIDA? No, profe, yo no sé. Se llama VIH-SIDA porque se llama virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es la evolución final del virus. ¿Sí? Bien. Clínica de los defectos inmunitarios. Las infecciones de repetición suelen ser el motivo que nos hace sospechar que estamos ante una inmunodeficiencia, aunque a veces otros signos y características del paciente, como por ejemplo las fases típicas del síndrome de George, nos orienten al diagnóstico antes de que aparezca el déficit inmune. Además del síndrome infeccioso de repetición, los pacientes con inmunodeficiencias padecen una mayor incidencia de neoplasias, enfermedades autoinmunes y atopia. Estas asociaciones son más frecuentes, en las inmunodeficiencias primarias que en las secundarias. Como vimos, cuando la agresión por un germen pone en marcha las respuestas inmunes, ambas variantes, ¿sí?, específicas e inespecíficas, actúan en estrecha conexión. Esta respuesta global y coordinada no es igual para todos los gérmenes. Tampoco
los diferentes componentes del sistema inmune tienen la misma importancia en la defensa contra un agente infeccioso. Por esta razón, ¿sí?, deficiencias en diferentes componentes del sistema inmune producirán una patología infecciosa diferente en cada caso. ¿Sí? Tenemos déficit de anticuerpos. Las infecciones y sepsis suelen ser producidas por Haemophilus, neumococos y estafilococos. Las de origen fúngico son muy infrecuentes y las de infecciones víricas están causadas casi exclusivamente por enterovirus. En niños aparecerán infecciones pulmonares, otitis y meningitis. También son frecuentes las diarreas por Giardia lamblia y en adolescentes y adultos son características de neumonía de repetición, bronquitis crónicas, sinusitis crónica y otitis media crónica. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. El déficit de complemento presenta una elevada incidencia de infecciones repetidas por bacterias capsuladas, especialmente por el género de las Neisseria y enfermedades por depósito de inmunocomplejos muy parecidas clínicamente al lupus eritematoso, lupus-like, ¿sí? Implica que en el déficit de complemento no va a haber un sistema inmune que pueda hacer frente a este tipo de enfermedades. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Déficit de inmunidad celular. Bien. No dice, presenta infecciones graves y recurrentes por virus latentes como el herpes simplex o varicela zoster. Estos pacientes presentan infecciones por microorganismos que habitualmente no son patógenos, como hongos, levaduras y lo que sería el Pneumocystis cardinali. La candidiasis mucocutánea aparece y prácticamente en todos ellos. ¿Sí? Vamos con las inmunodeficiencias combinadas. Bien. Afectan tanto a la inmunidad celular como a la humoral. Son por lo general las más graves. Cualquier microorganismo, incluidos los no patógenos, pueden desarrollar infecciones graves, sobre todo los del crecimiento intracelular obligado. Es tan bajo el nivel de inmunidad de estos enfermos que si se realiza una transfusión sanguínea, los escasos linfocitos presentes en la sangre pueden desencadenar una enfermedad, injerto contra un huésped mortal. ¿Sí? Por último, tenemos el déficit de las células fagocíticas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Los agentes infecciosos más frecuentes suelen ser bacterias piógenas, especialmente Staphylococcus aureus, así como bacterias de crecimiento intracelular obligado si los monocitos y macrófagos están afectados. Otras infecciones comunes en estos pacientes son las de origen fúngico. ¿Sí? Bueno, vamos con la inmunodeficiencia primaria. Inmunodeficiencia primaria. ¿Qué nos dice? La mayor parte son de origen genético,
por lo que su diagnóstico más frecuente es en la práctica pediátrica. En la actualidad, se conocen más de 50 inmunodeficiencias primarias, que son enfermedades relativamente infrecuentes, ¿sí? Vamos con las patologías asociadas. Tenemos síndrome infeccioso de repetición, que lleva asociado, ¿sí?, a consecuencia del mismo una serie de síndromes como malnutrición, retraso en el crecimiento, anemia ferropénica, organopatías pulmonares y cuadros diarreicos crónicos. Las inmunodeficiencias primarias se asocian con mayor frecuencia de la esperada a autoinmunidad, neoplasias y atopias. ¿Sí? Bueno, vamos con autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en la inmunodeficiencia que conservan, al menos parcialmente, la formación de anticuerpos. En tanto, su incidencia es menor en formas combinadas graves. Las enfermedades autoinmunes más frecuentes son aquellas en las que la autoagresión, ¿sí?, se dirige hacia las células sanguíneas. Ejemplo, anemias hemolíticas, trombocitopenias y neutropenias. Las colagenosis son especialmente frecuentes en las deficiencias de complemento. Algunas de las enfermedades autoinmunes que presentan estos enfermos difieren en la parte clínica y o analíticamente de las que aparecen en los individuos sin inmunodeficiencia, por lo que se llama similares, ¿sí? Y en Sí, los profe. pacientes con inmunodeficiencias, además de enfermedades autoinmunes, también es típica la presencia de autoanticuerpos sin significado clínico concreto. Los más frecuentes son los dirigidos contra la inmunoglobulina A, ¿sí? Estaríamos hablando de cardiolipinas, antígenos microsómicos tiroideos, factor reumatoide y estructuras del núcleo celular. Las neoplasias. La incidencia de tumores es de 10 a 100 veces mayor de las esperadas en los grupos de edad similar. Son más frecuentes en las inmunodeficiencias asociadas a alteraciones de las células T. Ejemplo, síndrome de Wiskott-Aldrich y ataxia telangiectasia, ¿sí? Las neoplasias más frecuentes son de origen linforeticular, linfoma no Hodgkin, ¿sí?, seguidas por el carcinoma gástrico. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos con las atopias. Las enfermedades de origen atópico son especialmente frecuentes en la deficiencia de inmunoglobulina A. También es frecuente en la aparición de dermatitis similar a la de origen atópico en las inmunodeficiencias combinadas, así como en las deficiencias de las funciones fagocíticas. Bien, vamos con inmunodeficiencias secundarias. Son las causadas por agentes que alteran de forma indirecta a un sistema inmune previamente normal, desencadenando un cuadro de inmunodeficiencia. Son mucho más frecuentes que las primarias y por lo general más complejas.
Si se soluciona el problema que originó la inmunodeficiencia secundaria, es posible recuperar plenamente la función del sistema inmune. Las más frecuentes son las debidas a malnutrición, diabetes mellitus, uremia, fármacos e infección por VIH. Las iatrógenas, los fármacos, son las más frecuentes en los países desarrollados y la malnutrición en los países en vías de desarrollo. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Inmunodeficiencias humorales. ¿Qué nos dice? Son las inmunodeficiencias primarias más frecuentes, ¿sí? Engloba a las entidades cuyo cuadro clínico evidencia un fallo en la formación de anticuerpos específicos. La inmunidad, mediada por células T, suelen ser normales. La sintomatología más habitual consiste en las infecciones de repetición causadas por bacterias piógenas. La localización más frecuente de estas infecciones es el tracto respiratorio, ya sea por neumonías y bronquitis, seguido del sistema digestivo, producidas por diarreas intermitentes. Otras infecciones más frecuentes son sepsis, otitis, sinusitis, meningitis y piodermitis. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Como enfermedades asociadas, destacan las autoinmunes, los eczemas y los tumores, en particular los carcinomas gástricos. Las complicaciones más frecuentes son las bronquiectasis, otitis y sinusitis crónicas, como así también síndromes, ¿sí?, de malsortivos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que es la parte de tumorales? Yo no, profe, vos vas hablando y yo voy tomando nota y después si no entiendo algo lo busco así en Google y completo. Bueno, muy bien, muy bien. Meli, ¿vamos bien? Sí, profe, hasta ahora sí. Bueno, muy bien, chicas. Vamos a continuar, ¿sí? Espera que yo me perdí aquí. Acá está. Vamos a continuar, ¿sí? Con el síndrome de Burton, ¿sí? Síndrome de Burton. Este síndrome de Burton es una globulinemia ligada al sexo. La causa en general se debe a las deleciones en el gen de la tirosinquinasa de Burton, localización en el cromosoma X. Se expresa en los linfocitos B. Fue la primera inmunodeficiencia primaria que se describió. En la parte clínica, las infecciones típicas de los déficits de anticuerpos suelen comenzar entre los 6 meses y el año de vida, como han desaparecido los anticuerpos maternos. Estos pacientes pueden padecer una artritis reumatoide, o sea, una LAIC, causada frecuentemente por micoplasma, ¿sí? Por el micoplasma. Otro cuadro que incide en estos enfermos es un síndrome similar a la dermatomiositis, ¿sí?, que evoluciona hacia una meningitis, que evoluciona hacia una meningoencefalitis, meningoencefalitis generalmente fatal. Es producida por una infección llamada el virus hecho. Son muy frecuentes las diarreas, ¿sí?, por lo que sería la lamblia,
pero solo el 10% de los pacientes desarrollan diarreas crónicas, que dada la edad de los enfermos, ¿sí?, puede hacer pensar una enfermedad celíaca. Aproximadamente el 50% de los pacientes carecen de una historia familiar. El diagnóstico. Se requieren los siguientes datos: sexo, comienzo en la edad infantil, valores de la inmunoglobulina G sérica, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, prácticamente indetectables. Estas características, ¿sí?, es característica, la ausencia de linfocitos B circulantes y de las células plasmáticas en los tejidos. La inmunidad mediada por células T es normal. El tratamiento de elección, como para la mayoría de las deficiencias de anticuerpos, es la administración periódica de gamma globulina por vía parental. Bueno, vamos con las inmunodeficiencias variables comunes. ¿Qué nos dice? Es la segunda inmunodeficiencia primaria más frecuente. Se considera que en realidad es un síndrome que agrupa varias enfermedades, la mayoría esporádicas, que aparecen después de la infancia y cuya expresión primaria es la producción de anticuerpos alterados. Aparece a partir de la adolescencia, siendo la edad de comienzo más frecuente entre los 20 y 30 años. Afecta tanto a varones como a mujeres. Los hallazgos inmunológicos son muy variables. Las cifras de inmunoglobulina G son bajas. Pueden oscilar entre su ausencia y 500 miligramos por decilitro de sangre. Inmunoglobulina M y A pueden tener valores muy variables, aunque por lo general los niveles de la IgM están conservados. Los linfocitos B suelen ser normales en número, aunque en pequeño porcentaje de pacientes pueden carecer de ellos. La etiología es por lo general desconocida. Existe un defecto intrínseco del linfocitos B, que es incapaz de madurar a células plasmáticas, o si lo hace, estas células plasmáticas no segregan las inmunoglobulinas que producen. El cuadro clínico, ¿sí?, corresponde al reseñado por las deficiencias de los anticuerpos, bronquitis y sinusitis crónicas, neumonías de repetición, etc. Las infecciones más frecuentes son las de los senos paranasales y pulmonares, seguidas por las intestinales. La incidencia de enfermedades autoinmunes es alta. Son muy frecuentes las anemias perniciosas y la clorhidria, ¿sí?, gástrica, que probablemente tenga que ver en la incidencia de carcinomas gástricos en enfermos, en enfermos terminales con frecuencia a los linfomas, ¿sí? El pronóstico, bien tratado, es relativamente bueno, pudiendo llegar a la 8ª década. Los hijos de enfermos nacen con niveles bajos de inmunoglobulina, que progresivamente van aumentando hasta llegar a igualarse con los de los niños nacidos de madres normales. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, actividad. Vamos que les dejo la actividad. Van a buscar enfermedades, ¿sí?, de inmunodeficiencia.
primarias y secundarias. ¿Sí? Enfermedades de inmunodeficiencias primarias y secundarias. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Eso solo? A ver, déjame ver algo más, que acá lo tenía. Busquen qué es el síndrome de Di-George. ¿El síndrome de? Di-George. ¿Estamos? Sí. Bien. Van a buscar eso y la clase que viene discutimos esos dos síndromes y continuamos con lo que, a ver, continuamos con, un segundito, con el síndrome de Hipper en inmunoglobulina M, ¿sí? Desde ahí nosotros vamos a continuar. ¿Estamos? Bueno, profe. Muy bien, chicas. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos nosotros el día de hoy. Nos estaremos encontrando el próximo viernes, ¿sí? Traten, traten de tener la actividad, así ya podemos continuar tranquilamente, ¿sí? Sí, profe. Bueno, nos vemos Muy la bien, clase que viene. nos vemos el próximo viernes. Que tengan excelente fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao.